Bienvenidos a esta nueva clase que tenemos. Como tema preparado para hoy tenemos lo que es el análisis del Bhagavad Gita. Tenemos que resaltar y recordarles, queridos estudiantes, como siempre, que para entender y que la práctica del mantra y de la práctica que se les había dado, deben practicar y entender al mismo tiempo los preceptos que implican y que nos enseñan de acuerdo a su libro sagrado. Bien, recordarles también que todo esto es un análisis y no es así que deban seguir simplemente esta línea, ya que estaremos viendo también otras ramas como se les había dicho. Haciendo un pequeño punto aparte, también comunicarles que debido a que el Bhagavad Gita tiene términos y personajes desconocidos para ustedes, en el próximo video se estará haciendo la historia completa de cada uno de los personajes y su relación misma con lo que es la guerra de Kurukshetra, el cual se trata el Bhagavad Gita. Bien, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita nos habla de esta guerra, pero antes de eso nos habla, en sus mismos capítulos nos dice que el libre albedrío será aquel que nos permite actuar en favor o en contra de la voluntad divina y la ley de la acción y reacción del karma, creada por el mismo Señor Krishna. También nos dice que los malhechores van a sufrir los mismos males que infringen a otros. Bien, también nos habla de que la meta de toda la práctica del Bhakti Yoga es entender que no somos este cuerpo material y que podemos volver con él al mundo espiritual cuando descubramos nuestra eterna relación con Krishna. Para que ustedes comprendan, como yo ya les había dado en la introducción, y es muy rescatable, se puede ver mucho en el budismo, en lo que es el Kriya Yoga también, en otras prácticas como el ascetismo, como también son el Tantra y otras tantas ramas específicas del yoga y muy similares, tienen el fin de elevar a la persona espiritualmente, como algunos dicen, despertar. Todo esto se relaciona con la conciencia trascendental. A eso se hace referencia cuando nos dice que la meta de todo es entender que no somos este cuerpo material y que podemos volver con él al mundo espiritual cuando descubrimos nuestra eterna relación con Krishna. Y también esto hace énfasis porque ellos se basan más en la devoción de Krishna para superar sus apegos materiales. Bien, esa es la parte principal de su práctica. Ahora bien, hay una parte también que nos dice que aquellos que se esfuerzan por el bien son recompensados con nacimientos opulentos en planetas superiores. Al hacer referencia a planetas superiores, muchos nos preguntamos ¿en qué religiones más hacen referencia a planetas superiores? Ustedes se preguntarán. Y la verdad es que es muy curioso, ya que esto se asemeja a la ciencia actual que hoy en día se dedica a descubrir los planetas, a la astronomía, en pocas palabras, tiene una relación muy estrecha, por lo cual esta religión, esta forma de vida, este dogma, como quieran ustedes llamarlo o verlo, tiene una afinidad muy cercana con la ciencia. Por tanto, no es despreciable sus enseñanzas, ya que nos está transmitiendo una verdad oculta. Ya, por un lado, que también en la historia de creación de la historia de la cosmología hindú, vamos a estar contando en el próximo video cómo ellos conciben la creación del mundo, cuáles son los personajes sobresalientes, cómo lo llaman ellos a Dios, todo aquello, ¿ya? Porque también he visto que hay nuevas personas que se están integrando al grupo y pues yo quiero que todos comprendan, porque alguna vez también alguno de mis estudiantes me ha preguntado y me ha dicho: quiero comprender la terminología, quiero comprender un poco más acerca de los dioses hindús. Y pues no simplemente nos va a servir para comprender lo que son los dioses, sino nos va a servir para hacer la práctica correctamente.
para orientarnos correctamente a lo que es el objetivo de la práctica del yoga, del bhakti yoga, del kriya yoga y todo aquello que hoy en día podemos apreciar en nuestro mundo actual. Y también con referencia a sus libros sagrados escritos, qué nos están queriendo transmitir, cuál es el objetivo, la finalidad, que todos tienen una raíz misma. Lo vamos a estar viendo también. Bien, pero ahora nos enfocaremos en el Bhagavad Gita como estábamos. Bien, como les decía, el Bhagavad Gita se desarrolla en una guerra que se desarrolla en Kurukshetra, donde pelean los hijos del rey Pandú y los hijos del ex rey. Pandú era el rey que ha renunciado y sus hijos tratan de recuperar el trono, y Dhritarashtra, que era el actual rey de Hastinapur, entonces sus hijos de Dhritarashtra y sus hijos de Pandú se encuentran cara a cara listos para luchar, lo que es en donde se desarrollan las enseñanzas védicas de Krishna a Arjuna. Bien, primeramente que Pandú y Dhritarashtra son medio hermanos, entonces estaban peleando entre familias, sus hijos, en pocas palabras serían los sobrinos, ¿no? Bien, lo que sucede es que los hijos de Pandú eran considerados malvados, injustos y violentos, mientras que los hijos de Dhritarashtra eran considerados los justos. Y entonces, al mismo tiempo, Arjuna, que estaba del lado de los buenos, le pregunta, ¿no?, a Krishna, ¿por qué debe pelear con los malos? Porque se va a volver igual que ellos. Entonces le dice, yo antes que volverme igual que ellos, prefiero dejar que me maten. Bien, así es como comienza el capítulo 2 y vamos a darle una pequeña reflexión inmediatamente. Escuchemos. Finalmente Arjuna, muy confundido, pide a Krishna que lo instruya. Sanjaya, por si acaso, hay un entre paréntesis, Sanjaya hace referencia, Sanjaya es el consejero del rey Dhritarashtra, el cual también es el narrador omnisciente de esta guerra. Bien, entonces retomemos. Dice, dijo al ver a Arjuna, lleno de compasión, muy acongojado, y con sus ojos muy colmados de lágrima. Matsudana, Krishna, habló las siguientes palabras. Por si acaso, cuando haces referencia a Matsudana, con esa palabra, a Krishna, lo consideran y lo llaman así porque es aquel que ha logrado controlar la mente y ha matado las emociones. Así también, al igual que en el budismo, a Buda se lo considera que ha peleado con el demonio Madhu, con la mente. Bien, entonces tienen igual una cierta relación en ese punto. Bien, sigamos. La persona suprema, Shri Bhagavan, dijo, mi querido Arjuna. Shri Bhagavan era Krishna, ¿bien? Entonces dijo, mi querido Arjuna, ¿de dónde te han venido tantas impurezas? No son en absoluto dignas de un hombre que conoce los valores progresivos de la vida. No conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Oh hijo de Pritha Arjuna, no cedas a esta impotencia degradante. No te corresponde, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Arjuna le dijo, oh destructor de Madhu, Krishna, ¿cómo puedo en esta batalla contraatacar con flechas a hombres como Bhishma y Drona, quienes son dignos de mi adoración? Bhishma, por si acaso, es el abuelo de los Pandavas y de Dhritarashtra, ¿ya? Es el abuelo, tiene una leyenda muy específica que era uno de los mejores luchadores de su época, pero al mismo tiempo eran sus abuelos.
Era casi inmortal porque podía elegir el momento en que iba a morir, según cuentan sus historias, que lo vamos a ir desarrollando en el otro video. Bien, entonces, para Arjuna sería su abuelo también, Bhishma, ¿ya? Y Drona también sería su pariente. Bien. Es mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de los grandes almas que son mis maestros. Aunque son codiciosos, no dejan de ser superiores. Si se les mata, nuestro botín quedará manchado de sangre. Ni sabemos qué es mejor, si vencerlos o ser vencidos por ellos. Ante nosotros, en este campo de batalla, están ahora los hijos de Dhritarashtra. Si los matásemos, no nos importaría vivir. Ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi flaqueza he perdido toda compostura. En esta condición te pido que me digas claramente lo que es mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti, por favor, instrúyeme. No encuentro ninguna forma de apartar de mí esta pesadumbre que está secando mis sentidos. No podré exterminar, aunque gane un reino sin igual en la tierra, con soberanía semejante a la de los semidioses en el cielo. Sanjaya dijo: habiendo hablado así Arjuna, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna: Govinda, no lucharé, y enmudeció. Krishna instruye el cuerpo. No debe ser causa de lamentación, lo importante es el alma. Entonces Krishna le dice: oh descendiente de Bharata, en ese momento, sonriendo en medio de ambos ejércitos, habló las siguientes palabras al desconsolado Arjuna. El Señor bendito dijo: al hablar palabras doctas, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Miren, reflexión. Para reflexionar esta parte, Krishna le está diciendo que el cuerpo no importa si sufre o no sufre. Lo que importa es el alma. Entonces, no importa si hoy estás sufriendo un dolor, una enfermedad, o si estás tal vez lamentándote la pérdida de algún ser amado que has perdido físicamente. Date de cuenta de que tú la extrañas su presencia y lo que extrañas es su presencia, no extrañas su alma, ¿bien? Y nos dice que no nos debemos lamentar de las pérdidas de las personas ni de las cosas materiales que tenemos. Hagan de cuenta lo que tenemos, nuestras casas, nuestros autos, el dinero. No es digno de lamentación, pero tampoco nos dice que seamos dejativos, que nos dejemos quitar todo. No está diciendo eso. Mucho cuidado con analizar esas cosas. Bien. Pero nos dice que no nos lamentemos por las pérdidas materiales que nos rodean, que no vale la pena. Bien, ¿por qué nos dice esto? Nos dice esto porque, según la cosmología hindú, más que todo por el lado de Krishna, nos dicen que lo material siempre va a ser perecedero. Nunca nos va a proporcionar una felicidad eterna. Y el alma, al ser algo imperecedero, nos va a proporcionar la felicidad eterna, porque nunca se va a perder en el tiempo ni en el espacio. Entonces, eso es lo único que tenemos dentro de nosotros. Entonces, por ello ellos tratan de cultivar lo que es la espiritualidad, el alma, hacer brillar y ver a las personas que son como almas, no como cuerpos. En pocas palabras, podemos rescatar estas enseñanzas debido a que realmente influyen en nuestras vidas como una forma de vida y quitarnos el peso de encima.
al mismo tiempo relacionado con otros preceptos que vamos a estar viendo, como los que nos menciona Buda, como los que nos menciona Mahadev Shiva, como nos menciona algún otro sabio llamado Shivaita, y otros que nos andan mencionando acerca de que el deseo trae sufrimiento y otros. Y todo se va relacionando a partir de este pequeño concepto de que nosotros no debemos apegarnos a la materia, a lo físico. Bien, eso es lo que nos quiere decir, pero sigamos. No hubo jamás un tiempo en que yo no existiese, ni tú ni todos estos reyes. En el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Así como en este cuerpo el alma corporificada continúa, pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, en forma similar cuando llega la muerte al alma, pasa a otro cuerpo. El alma autorrealizada no se confunde por tal cambio. Oh hijo de Kunti Arjuna, la aparición temporal de la felicidad y aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Surgen de la percepción proveniente de los sentidos. Uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse, oh vástago de Bharata. Oh el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba por el dolor ni por el placer, permanece firme en ambos. Ciertamente es elegible para la liberación. Reflexión. Veamos. Nos dice que todo aquello que apreciamos por los sentidos puede ser simplemente una ilusión, debido a que nuestros sentidos son limitantes. Vean ustedes. Como ejemplo, no podemos ver el viento, y el viento puede ser equiparable a lo que es el alma, como una forma no corpórea que puede divisar nuestros sentidos. Vean ustedes. Entonces, nos hace referencia a que todo aquello que es perceptible por los sentidos no es duradero, no nos conlleva a la felicidad, porque siempre va a ser perecedero. Y lo que es lo que percibe nuestros sentidos, como les decía, la materia, la luz, lo que detiene la luz, los objetos, el cuerpo que detiene la luz, que es la materia. Y siempre va a perecer esa materia, ya sea hierro, diamante, lo que sea, va a perecer en algún momento. No será por su propia naturaleza que va a perecer, pero perecerá por otras acciones del hombre, probablemente. Como en este caso, te pueden sustraer el diamante, que era pues irrompible, y te sustraen, te roban el diamante, entonces pereció el objeto. Te das de cuenta, es susceptible de perecer, de perderlo, susceptible de perderlo o de desaparecer. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir, que no debemos confiarnos en los sentidos, que debemos controlarlos y no nos debemos fiar de ellos. Bien, ok. Y al mismo tiempo nos está diciendo que todo aquello que perciben nuestros sentidos son una ilusión, porque no son duraderos como el alma. Bien, ok. Ahora pasemos a lo siguiente que nos dice. Sabed que aquellos que penetra todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. Con esto nos está diciendo que el alma no muere, que pasa de un cuerpo a otro cuerpo. Bien, sigamos. Solo el cuerpo material de la entidad viviente, la cual es indestructible, inconmensurable y eterna, está sujeto a la destrucción, por lo tanto, lucha o descendiente de Bharata. Quien piensa que la entidad viviente es la que mata o es muerta, no comprende. Aquel que tiene conocimiento sabe que el yo ni mata ni es muerto. Nunca hay nacimiento ni muerte para el alma, ni habiendo sido una vez deja de ser jamás. El alma es innaciente, eterna, siempre existente, inmortal y primordial. No se le mata
cuando se mata al cuerpo. Oh Partha Arjuna, sabiendo que el alma es indestructible, sin nacimiento, eterna e inmutable, ¿cómo puede una persona matar a alguien o hacer que alguien mate? Tal como una persona se pone nuevas vestiduras desechando las viejas, en forma similar el alma acepta nuevos cuerpos materiales, abandonando los viejos e inútiles. El alma nunca se le puede cortar en pedazos con ninguna arma, ni puede quemarle el fuego, ni humedecerle el agua, ni marchitarla el viento. El alma individual es irrompible e insoluble, no se le puede quemar ni secar. Se dice que el alma es invisible, inconcebible, inmutable e inalterable. Todos los seres creados son manifiestos en su comienzo, manifiestos en su estado intermedio y otra vez no manifiestos cuando son aniquilados. Así pues, ¿qué necesidad tienes de lamentarte? Algunos consideran que el alma es algo asombroso, otros lo describen como algo asombroso. Oh descendiente de Bharata, Arjuna, el que mora en el cuerpo es eterno y nunca puede ser muerto. Así pues, no debes lamentarte por ninguna criatura. Reflexión. Cuando nos dice que no nos debemos lamentar por ninguna criatura, no nos está diciendo que nos volvamos insensibles, que nos volvamos crueles y que andemos pues atropellando y maltratando a cualquier criatura viviente. No es eso, no nos está queriendo decir que nos volvamos inhumanos. Con esto nos está queriendo decir, y más adelante va a tocar el tema del deber, ya, justamente hay algunos límites que una persona no puede cruzar con relación a lo que es no sentir esa pena por la pérdida de una vida de otro ser. Entonces hay un límite. Entonces no nos está diciendo que nos volvamos inhumanos. Ojo con esto porque más adelante ahorita lo vamos a comprender. Y sigamos. Considerando, ¿por qué Arjuna debe de luchar? Nos dice acá. Considerando tu deber específico como Kshatriya era, por si acaso eran guerreros, ¿ya? Nos dice, debes saber que no existe para ti una ocupación mejor que la de luchar sobre la base de los principios religiosos, así que no hay necesidad de titubear. Oh Partha Arjuna, dichosos los Kshatriyas a quienes sin buscarlas se les presenta semejantes oportunidades de lucha, abriéndoles de par en par la puerta de los planetas celestiales. No obstante, si no luchas en esta guerra religiosa, entonces ciertamente incurrirás en pecado por desatender tus deberes y así perderás tu reputación como guerrero. La gente hablará siempre de tu infamia y para quien ha recibido los honores, el deshonor es peor que la muerte. Los grandes generales que han tenido y temido tu nombre en fama, el alta estima, pensarán que abandonaste el campo de batalla solamente por temor y por ende te considerarán un cobarde. Tus enemigos te describirán con muchas palabras ásperas y despreciarán tus habilidades. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Oh hijo de Kunti Arjuna, o mueres en el campo de batalla y alcanzas los planetas celestiales, o conquistas y disfrutas el reino terrenal. Levántate, pues, y lucha con determinación. Lucha por luchar, sin tomar en cuenta la felicidad ni el sufrimiento, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Actuando así, nunca incurrirás en pecado. Toda esta parte ya nos está iluminando para reflexionar. Vean ustedes que nos está hablando de que no se debe tomar en cuenta el resultado, no se debe intentar ganar. Muchas veces nosotros cometemos el error, por ejemplo, al rato de enamorar, al rato de estar en un negocio, queremos lograr tener y ganar ese objeto material. Bien,
Pero cuando resulta que nosotros no lo logramos tener a esa persona cerca de nosotros, o cuando no logramos ganar esa cantidad de dinero que nos hemos propuesto, pues nos sentimos tristes, nos sentimos derrotados. Hemos perdido en el negocio, ¿verdad? Pero eso nos está diciendo ahorita Krishna, nos está diciendo al menos que no nos debemos perturbar, que debemos dar nuestro mejor esfuerzo, pero sin perturbarnos, sin sentirnos mal de esa pérdida, sin apegarnos a los resultados. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces está delante de nosotros poder elegir esa opción de realmente sentirnos mal por no haber tenido a esa persona, por no haber ganado ese dinero, o por no haber logrado quizás ese trámite o cualquier otra cosa con relación, ¿no?, a conseguir realmente ganar. Depende de nosotros en sentirnos mal o no sentirnos mal. Y ya también Buda lo decía, miren, a manera breve les voy a decir que Buda decía que depende de nosotros sentir dolor o no sentir dolor. La elección es nuestra. Bien, ahora bien, pasando. Nos dice, ¿cómo actuar sin acciones? Hasta ahora te he declarado el conocimiento analítico de la filosofía Shankhya. Ahora escucha el conocimiento del yoga, mediante el cual uno trabaja, libre del resultado fruitivo. Oh hijo de Pritha, Arjuna, cuando actúas con tal inteligencia, puedes liberarte del cautiverio de las obras. Meditación. En el Bhagavad Gita, Krishna presenta a Arjuna muchas soluciones, al igual que el libre albedrío. Ofrece en nuestra vida diversas alternativas para comprender realmente la suprema conclusión de estas instrucciones inmortales. Uno debe estudiar todo el Bhagavad Gita cuidadosamente y las diferentes etapas del yoga proporcionados por Krishna. Bien, para recordarles, estamos viendo nosotros lo que es el Bhakti Yoga, ¿ya? Por tanto, esto también se refiere a eso cuando nos dice etapas del yoga proporcionadas por Krishna. Bien, en este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño avance en esta senda lo puede proteger a uno del más peligroso tipo de temor. Meditación del propio autor nos dice, no te desanimes. Aún en el menor paso hacia la perfección no es olvidado por Krishna. Sin embargo, haz lo posible por alcanzar la perfección completa en esta misma vida. Y es muy cierto, miren, que yo les voy a contar de manera breve, que uno cuando ya llega a comprender estas escrituras, estas enseñanzas, surge en algún momento y te pones a pensar, ¿qué va a ser esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Y te recuerdas de estas enseñanzas. Y como dice aquí justamente en el Bhagavad Gita, sucede que sí te libra, te protege, te hace dar una elección muy sabia, y por eso es que yo también los estoy instruyendo en esta parte como la parte básica, porque yo quiero que ustedes cultiven por lo menos un poco de sabiduría para hacer buenas elecciones en su vida, ya que las prácticas de yoga no todo es meditación, respiración y todo aquello, porque, y muy bien los que están hasta ahora en el grupo, realmente es digno de resaltar que son unas personas con un buen criterio. Y bien, veamos lo que nos dice también. Quienes están en este sendero son resueltos en su propósito y su meta es una. Oh Arjuna, la inteligencia de aquellos que son irresolutos tiene ramificaciones ilimitadas. Los hombres de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, los cuales recomiendan diversas actividades fruitivas para elevarse a los planetas celestiales, un próximo buen nacimiento, poder, etc. Como estos deseos de complacer los sentidos y de tener una vida opulenta, ellos dicen, no hay nada más que esto. Los Vedas tratan principalmente el tema de las tres modalidades de la naturaleza material. Elévate sobre estas modalidades, oh Arjuna.
Sé trascendental a todas ellas. Libérate de todas las dualidades y de todas las ansiedades. Por la seguridad y la ganancia, establécete en el yo. Todo logro contagiado por el pequeño pozo puede cumplirse de inmediato por las grandes corrientes de agua. En forma similar, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el objetivo que hay detrás de ellos. Tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito, mas no a los frutos de la acción. Nunca consideres ser la causa de los resultados de tus actividades, ni jamás te apegues al incumplimiento de tu deber. Sé firme en el yoga, oh Arjuna, ejecuta tu deber y abandona todo apego por el éxito o el fracaso. Semejante estabilidad mental se llama yoga. Oh Danyana. Arjuna, deshazte de toda actividad fructiva mediante el servicio devocional y ríndete por completo a esta conciencia. Aquellos que desean gozar del fruto de su trabajo son ávaros. Reflexión. Cuando nos dice que no nos debemos aferrar a los resultados, y aquí específicamente, como ya les había dicho, esos resultados son apreciables por los sentidos, los cuales pueden ser perecederos, ¿verdad? Eso es a lo que hace referencia, ¿bien? También nos dice aquí, sé firme en el yoga, Arjuna, ejecuta tu deber y abandona todo apego por el éxito o el fracaso. Semejante estabilidad se llama yoga. Vean ustedes que no simplemente la meditación, como les decía, y todos aquellos ejercicios se llaman yoga, sino es el arte de vivir, es el arte de transmitir todo lo que sabes, es el arte de llevar una vida sana, de cuidar tu entorno, es el arte de autorrealizarte, de estar en plenitud, de eliminar esas emociones negativas. Eso es el yoga. No es la meditación pura y simple, no son los ejercicios de respiración. Por eso tengan mucho cuidado cuando ustedes hablan con las demás personas sobre yoga y hacer énfasis simplemente en las prácticas. Es mucho más que eso. Bien, ahora escuchen, nos dice: un hombre dedicado al servicio devocional se deshace tanto de las buenas acciones como de las malas, aún en esta vida. Por ello, oh Arjuna, esfuérzate por el yoga, el cual es el arte de todo trabajo. Los sabios dedicados al servicio devocional se refugian en el Señor y, renunciando a los frutos de la acción en el mundo material, se liberan del ciclo del nacimiento y muerte. De esta manera, ellos pueden alcanzar su estado más allá de todas las miserias. Cantando el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso es a lo que hace referencia y yo ya les he dado como práctica. Y como segunda práctica, debo decirles que deben elevar a 60, 20 en la mañana, 20 a mediodía y 20 en la noche. ¿Para qué nos sirve? Para estar en conciencia de todo lo que estamos aprendiendo. Bien, porque todo lo que estamos aprendiendo es sabiduría y conocimiento. Bien, ok. Posteriormente, después de una semana, quienes ya hayan practicado y hayan logrado conscientemente de realizar sus prácticas diariamente, me dicen en el grupo de WhatsApp y yo les voy a estar dando su siguiente práctica, que va a ser un poco mucho más complicada y tal vez les va a llevar un poco más de tiempo. Claro que consiste simplemente en implementar el número de repeticiones del mantra, pero esta vez va a ser con un instrumento específico que yo les voy a decir cómo se van a hacer. ¿Listo? Ok. También nos dice: cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te devolverás indiferente a todo lo que se ha oído y todo lo que está por oírse. Cuando tu inteligencia ya no se confunda por el florido lenguaje de los Vedas y permanezca fija en el trance de la autorrealización,
entonces habrás logrado la conciencia divina. Cuando nos dice trance de la autorrealización, no nos está queriendo decir que en la meditación, estar en trance de meditación, no. Nos está diciendo en la conciencia, o sea, que tú ya seas consciente de que tienes que autorrealizarte espiritualmente con las prácticas correctas. Bien, no nos dice que estemos concentrados y meditando en trance, no. Bien. Entonces, aquí nos dice, los síntomas de quien esté en conciencia trascendental. Vean ustedes, nos da algunas pistas. Y nos dice, Arjuna dijo, ¿cuáles son los síntomas de aquel cuya conciencia está así absorta en la trascendencia? ¿Cómo habla y cuál es su lenguaje? ¿Cómo se siente y cómo camina? El Señor bendito dijo, oh Partha Arjuna, se dice que el hombre está en conciencia trascendental pura cuando renuncia a toda clase de deseos por la complacencia de los sentidos, los cuales surgen de la elaboración mental, y cuando su mente encuentra satisfacción únicamente en el yo. Entonces nos dice que cuando hayamos renunciado, y esto es lo que se practica, ¿no?, como básico en lo que es el Bhakti Yoga en cualquier templo, la renuncia a la carne, el volverse vegetariano, es uno de los principios básicos. Y estos fundamentos también ya lo he subido a YouTube. Claro que está ahí explicado un poquito más acerca de estas cosas, bien. Pero nos dice que es uno de los síntomas para llegar a ser un yoga, bien. Aquel que no se perturba, no, bueno, a pesar de eso, esperen un momento. También se hace referencia al sexo. La renuncia a los deseos de comer carne, a las relaciones sexuales, los deseos de querer tener más dinero, aquellos deseos que nacen dentro del cuerpo, se hace referencia a eso. Por eso nos habla de la renuncia aquí justamente. Y lo vamos a volver a leer para que ustedes lo vuelvan a escuchar. El Señor bendito dijo, oh Arjuna, se dice que un hombre está en conciencia trascendental pura cuando renuncia a toda clase de deseos por la complacencia de los sentidos, los cuales surgen de la elaboración mental, y cuando su mente encuentra satisfacción únicamente en el yo. ¿Y quién nos habla en el yo de que debemos volver al yo? También nos habla Buda, ¿verdad? También nos habla Shiva en el Kriya Yoga. Es interesante. Todo esto va relacionado, por eso es muy interesante. Bien, sigamos al siguiente punto. Y nos dice, aquel que no se perturba a pesar de las tres miserias, ni se alborota cuando hay felicidad, quien está libre de apego, temor e ira, es llamado sabio de mente estable. Y meditación del autor. Las tres miserias que sufren las entidades vivientes son las miserias causadas por nuestro propio cuerpo y mente, las miserias causadas por otros seres vivientes como insectos, ladrones, enemigos, y las miserias causadas por los distintos fenómenos de la naturaleza como terremotos, sequías, frío y calor. El autor nos habla justamente de tres miserias que él está reflexionando igual el Bhagavad Gita. Ahí tiene su meditación y toda esa cosa. Bien, como han escuchado, dice las miserias que nos causan nuestra propia mente, las miserias que nos causan otras personas, otros seres vivientes, los animales u otros seres vivientes o las personas, y las miserias que nos causa la naturaleza. Muy cierto. Pero vamos a estar libres de eso, de esas miserias, si cultivamos lo que es el yoga. Es lo que nos dice Krishna. Bien. Aquel que no tiene apego, quien no se regocija cuando obtiene el bien, ni se enfada cuando obtiene el mal, se encuentra firmemente situado en el conocimiento perfecto. Aquel que es capaz de traer sus sentidos de los objetos, de los sentidos, tal como la tortuga retrotrae sus extremidades dentro del corazón, ha de ser considerado como establecido en el conocimiento verdadero. Aunque el alma corporificada se esfuerce por renunciar al goce de los sentidos, mediante regulaciones severas, deberá permanecer en el mismo deseo sensual. Todavía permanece con el mismo deseo sensual, pero al experimentar al Supremo, el cual es un gusto superior, puede darle la espalda al mundo material y al deseo. Oh Arjuna,
Los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran por la fuerza la mente del hombre de discernimiento que se esfuerzan por controlarlos. Nos dice que la mente es rebelde y que no lo podemos someter fácilmente. Y basta con que uno de nuestros sentidos nos lleve a alguno de sus deseos que quiere, nuestra mente se va a desbordar. Y es muy cierto, simplemente vean ustedes, basta con que ustedes quieran escuchar una música que no habían escuchado hace tiempo, por ejemplo, una música triste o una música que no tenga que ver nada con la espiritualidad, va a suceder que pues durante por lo menos un buen rato van a querer seguir escuchando otras músicas y otras músicas relacionadas, y eso les va a producir otra vez una emoción negativa, tristeza, alegría o lo que quieran, ¿no? Recordándoles también viejas cosas, cayendo así en una negatividad muy evidente. Ahora bien, pero hay que resaltar que tampoco nos los vamos a tomar así como los cristianos se lo toman, sin ofenderlos, claro. Como dicen, no es música mundana, no puedo escucharlo. No, hay momentos en que tú tienes que ser tolerante y puedes escuchar, compartir música con las demás personas, pero al mismo tiempo también puedes estar en conciencia de tu práctica yogi, ¿vale? O de Krishna, como dice aquí el Bhagavad Gita. Bien, vale. Nos dice, aquel que restringe sus sentidos y fija su conciencia en mí es conocido como un hombre de inteligencia estable. Así nacen el apego, la lujuria y la ira. Aquí nos dice cómo nace el apego, la lujuria y la ira. Al completar los objetos de los sentidos, una persona desarrolla apego por ellos, y de este apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión, y de la ilusión la confusión. De la memoria, otra vez. De la ira surge la ilusión, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y cuando la inteligencia se pierde, el hombre cae de nuevo al charco material. Pero nosotros, recuerden, ya habíamos visto en la introducción cómo nacía la confusión, ¿verdad? Recuerden del conocimiento correcto e incorrecto. Entonces, vamos a tener que contrastarlo con eso más para que vayamos un poco entendiendo, ¿ya? Bien, y nos dice, ¿quién puede controlar sus sentidos mediante la práctica de los principios regulativos de la libertad? Puede obtener la misericordia plena del Señor y se libera así de todo apego y aversión. Los principios regulativos de la libertad son principios de la vida del Bhakti Yoga. Ellos se levantan temprano y meditan en el santo nombre de Krishna. Todos los días estudian 1 o 2 horas las escrituras, tales como el Bhagavad Gita, y solo comen preparaciones vegetarianas ofrecidas a Krishna. Además, siguen otros principios tales como no intoxicarse con ninguna droga, ni cigarrillos, té, ni café, no tener vida sexual más que en el matrimonio y con el único fin de procrear, y no participar en juegos de azar. Estos son los principios regulativos de la libertad, ya que nos liberan de la esclavitud, de la drogadicción, de la crueldad, del adulterio y del engaño. Eso nos dice el autor, que es Srila Prabhupada, ¿ya? Por parte, el Gita, retomando, nos dice, al lograr la misericordia del Señor, todas las miserias de la existencia material se destruyen. En tal estado dichoso, la inteligencia del trascendentalismo pronto se estabiliza. Ahora, yo sé que muchos aquí están hartos tal vez de creer en Dios, y sé que hay algunos que por ahí me decían, ¿hay alguna otra práctica que no implique cantar un mantra? Escúchense ustedes mismos lo que están preguntando, porque vean que la raíz del yoga viene justamente de estas deidades. Entonces sí tienen que ver mucho con los mantras, no simplemente es respiración y esas cosas. Estamos un poco equivocados si estamos buscando ese lado simplemente material, como les digo. No les va a ayudar, no les va a servir de mucho, porque no van a tener la sabiduría para elegir ni aplacar a su mente. Bien, por otro lado, entiendo también que el Bhagavad Gita nos está pidiendo que seamos creyentes de Krishna, al igual que en la Biblia, ¿no? Y es algo curioso.
Pero por un lado tenemos que verlo por el lado positivo, porque nos está ayudando a practicar una especie de yoga, que es el Bhakti Yoga, ¿bien? No nos está pidiendo una fe ciega, como en el cristianismo, que nos dice, no, órale a Dios y Él te va a dar. En aquí nunca nos está diciendo que Krishna nos va a dar, nunca nos está diciendo que le oremos a Krishna y que nos va a dar y que nos va a hacer milagros, no nos está diciendo eso. Nos está pidiendo disciplina, nos está pidiendo práctica y nos está pidiendo más que todo ser consecuentes con nuestros actos. Y claro que también tiene ejercicios regulatorios de respiración y otras cosas. Es muy cierto que también lo vamos a estar viendo más adelante, pero como les digo, tampoco no lo confundamos como en el cristianismo, que nos piden simplemente fe ciega. Que esto no es fe ciega, nos está pidiendo justamente una práctica específica de la práctica del Bhakti Yoga. Bien, ok. Aclarado esto, retomamos. Quien no está situado en la conciencia trascendental no puede tener ni una mente controlada ni una inteligencia estable, sin lo cual no hay posibilidad de paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Así como un fuerte viento arrastra un bote sobre el agua, uno tan solo de los sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre. Un ejemplo claro es el amor. Es una simple emoción, bueno, es uno de los simples sentidos que entra por la vista, entra por los oídos, entra por las manos o por donde quieran. Pero ese amor es un solo sentimiento, es una sola emoción, y lo que sucede es que perdemos la lógica, la razón, y no nos importa si esa persona nos va a hacer daño, volvemos con ella y volvemos con ella, pues es así. Eso es más o menos un pequeño ejemplo que podemos poner acerca de lo que nos está diciendo acá. Así como un fuerte viento arrastra un bote sobre el agua, uno tan solo de los sentidos en que la mente se concentre puede arrastrar la inteligencia del hombre. Y cuando hacemos referencia al hombre estamos hablando de la mujer y del varón, por si acaso. Bien, y nos dice, por lo tanto, o el de poderosos brazos, aquel cuyos sentidos están restringidos de los objetos, es ciertamente de inteligencia estable. Cuando para todos los seres es de noche, es el momento de despertar para el autocontrolado y el momento de despertar para todos los seres. Es noche para el sabio introspectivo. Con la práctica, algunos del Bhakti Yoga, estrictamente con esta práctica, algunos en los templos llegan a realizar esta clase de prácticas de levantarse temprano, bañarse con agua fría en la mañana, antes de dormir también, y todos los días se cambian de ropa. Son muy disciplinados en ese aspecto, y con relación también a sus prácticas de cantar el Maha Mantra que yo ya les he enseñado, y con relación también a consumir comida vegetariana ofrecida a Krishna, bien, que nos ayuda también a estar en conciencia del Bhakti Yoga, que también es aplicable en Shiva. Imagínense ustedes que lo vamos a estar viendo más adelante, y nos pide estar en conciencia de Shiva. Pero el Kriya tiene otras prácticas físicas muy diferentes, que no simplemente ya son devocionales, y es mucho más interesante, y por ende, por alguna razón, se los voy a decir ahora, es un poco mucho más eficaz a las primeras prácticas, y es increíblemente interesante. Bien, pero esto es base, como les decía, el Bhagavad Gita es base para comprender lo demás, ir complementando, y al final al cabo se pueden utilizar también estas prácticas y las prácticas que vamos a estar viendo más adelante de lo que es el Kriya, de lo que es el budismo y otros. Y nos dice, toda persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, los que cual ríos entran en el océano, que a pesar de estar llenando, siempre permanece quieto, es la única que puede alcanzar paz, y no el hombre que se esfuerza por satisfacer tales deseos. Solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de propiedad y que está desprovisto del ego falso. ¿Quién nos habla de ego? Nos habla también en el budismo, ¿no? Nos habla de ego, que debemos liberarnos del ego. Bien, aquí también nos hace referencia del ego, y también nos habla del sentido de propiedad, pero cuando nos dice que debemos liberarnos del sentido de propiedad,
no nos dice que debemos regalar todas nuestras cosas o que nos debemos volver pobres, no nos está haciendo referencia. Como decía más antes, a los comienzos del video, nos está pidiendo justamente que no sintamos, no intentemos, no realicemos las cosas por ganar. Ese es el sentido de propiedad, que tú sientas que es tuyo y lo vas a perder y pues te vas a sentir triste, ¿verdad? Entonces, en la sabiduría, en la práctica misma del yoga, del Bhakti Yoga, no debes liberarte de esas emociones de propiedad. O sea, no debes hacer las cosas por ganar algo, pero sí debes realizarlas para sustentarte diariamente, que es un deber, que eso también nos acaba de decir, ¿no? No olvides tus deberes, nos ha dicho. Entonces, no quiere decir que tú dejes de trabajar, tienes que trabajar igual, tienes que seguir cumpliendo con tu familia, tienes que seguir cumpliendo con todos tus deberes sociales. Ok, y también lo habíamos hablado en la introducción, equilibrar entre las prácticas espirituales y equilibrar entre las prácticas materiales, las obligaciones sociales. Bien, ok, eso nos está diciendo, ok. Este es el camino de la vida espiritual y divina. Después de alcanzarla, un hombre no se confunde más. Encontrándose así situado, uno puede entrar en el reino de Dios incluso a la hora de la muerte. Bien, declaraciones fuertes para nosotros, ¿no? Porque es como si nos estuviera prometiendo lo que es el paraíso, ¿no? Declaraciones fuertes para nosotros. Pero lo más interesante, y lo tengo que mencionar justamente, es que no es una fe ciega que nos está pidiendo, o sea, no nos está diciendo cree en Dios y vas a entrar al paraíso, porque aquí tampoco nos habla de paraíso, vean ustedes, nos habla de un planeta supremo que vamos a renacer. Tiene lógica desde el punto de vista científico, adelantándoles algo de lo que vamos a ver tal vez en el próximo video, con relación a que, imagínense que hay una teoría, bueno, hay varias teorías que nos hablan justamente de extraterrestres y todo aquello, ¿no? Tal vez ustedes ya conocen la teoría de los Anunnakis y teoría de los arcontes y todo aquello. Bien, lejos de eso hay una similitud con todos los estudios que se han realizado, que están apareciendo nuevos planetas desconocidos para el hombre, y al mismo tiempo algunos dicen que en la antigüedad habían extraterrestres. Ustedes bien saben, o tal vez no lo saben, pero vean ustedes que algunos aseguran que los egipcios han sido construidos por tecnología extraterrestre, las pirámides, ¿no? Entonces, realmente todo el conocimiento llega a concordarse, en pocas palabras, llega a una similitud, porque no nos está hablando de lo que es paraíso, nos habla de un planeta supremo. Ustedes vean, el término ya es claro y correcto, planeta. ¿Y qué es lo que ha descubierto la ciencia en estos últimos tiempos? Planetas. Eso es lo que ha descubierto en estos últimos tiempos, planetas. Simplemente al parecer parece que no han descubierto el planeta supremo del que nos habla el Bhagavad Gita. Porque imagínense ustedes que es muy revelador, porque ni en el cristianismo ni en la Biblia nos hablan de que vamos a ir a un planeta, nos hablan de un paraíso, como algo fantasioso, ¿no? Pero incluso el planeta puede ser el famoso planeta supremo, imagínense ustedes. Pero claro que tal vez puede tener otro nombre, incluso otros tal vez lo han puesto otro nombre, tal vez incluso lo hemos descubierto, quién sabe. Y lo hemos visto simplemente por afuera, porque hay muchos de esos planetas en que no ha podido entrar el hombre, por ejemplo, como a Júpiter. Dicen que es un planeta muy caliente y que no puede haber vida humana. Entonces, imagínense, ¿y qué es con relación al espíritu, al viento? Imagínense, tampoco podemos concebirlo, no lo puede ver el alma, no lo puede ver la ciencia. La ciencia puede medir el viento, pero no lo puede ver. Interesante, ¿no? El aire, imagínense ustedes. Entonces, todos estos enigmas van encajando poco a poco, y yo también se los voy a estar ya mencionando también en otros videos, a manera de avanzar cuando estemos tocando estos temas específicos, y para que ustedes vean que no simplemente son promesas y como del cristianismo y que nos prometen una fe ciega. E incluso vamos a tener que analizar ese punto cuando lleguemos en el cristianismo. ¿Es realmente cruda la realidad a la que realmente pude llegar a través de algunas investigaciones, indagaciones y todo aquello?
pero con la certeza al menos de que estamos transmitiendo lo correcto. Por eso es que empezamos con el Bhagavad Gita, no simplemente por adoctrinar y decirles como en el cristianismo, pues no, crean en Cristo, crean en Dios y van a tener el universo, no. Ya saben que mi propósito de mí en especial es ir analizando las demás religiones, las demás prácticas y todo aquello, para que ustedes ya tengan base, no se dejen engañar por cualquier charlatán que venga y luego un día y les diga, no, es que, ¿sabes qué? Krishna es el verdadero Dios. Independientemente de lo que diga el Bhagavad Gita y con todo el respeto que se merece el Bhagavad Gita, Krishna puede ser una personalidad de Dios que ha venido hace tiempo. Y es muy rescatable, es muy bueno lo que enseña, es cierto, ¿por qué no? Incluso la Biblia puede tener cosas buenas, pero no nos vamos a abocar en una sola enseñanza. Eso sería cometer un error, caer en el fanatismo. Realmente nosotros necesitamos llegar a una verdad un poco más extrínseca y ya no intrínseca. La verdad intrínseca sería pues aquella verdad interna, creencia, como los cristianos simplemente creen que su verdad es única, mientras nosotros necesitamos una verdad extrínseca, palpable. Ok, ¿y cómo lo vamos a realizar? Pues ya lo verán ustedes también. Realmente ya les he dado algunas de las pautas, pero para que vean, no estamos alejados de la realidad. Ahora, si tienen alguna pregunta o alguna objeción que hacerme, claro que sí, son bienvenidas las críticas constructivas y pueden realizármelas. Hay veces, como dicen, los maestros aprenden de los alumnos. Sin duda, les deseo una buena jornada y que tengan éxitos en su práctica. Se despide su Auriga.